Buenas tardes, mi nombre es José Daniel Dupuy Garrido, soy ingeniero agrónomo. Este vídeo es continuación de la serie de vídeos alrededor del castaño de la A a la Z y hoy concretamente vamos a hablar de la poda. Una primera parte va a ser los fundamentos, principios fisiológicos, una segunda explicar un poquito cuáles son los condicionantes del castaño en concreto y la tercera parte ya poda en ejecución práctica directamente en campo, tijeras en mano y a cortar ramas. Bueno, el objeto de este vídeo es explicar los fundamentos de la poda, de los frutales en general, explicar las características específicas del castaño, efectos de poda, explicar los sistemas de formación que hay, y la poda de formación, y luego la poda de fructificación y de rejuvenecimiento. Eso es como objetivos. Ya para empezar deberíamos cuestionarnos si hace falta podar o no, porque podemos plantearnos, si los castaños, los manzanos, los perales, todo esto estaba a millones de años antes que llegase el ser humano, ¿cómo ha podido sobrevivir sin que llegase el ser humano y le cortase trozos, ¿no? Y desde el punto de vista del árbol, estoy seguro que cuando nos voy a acercarnos con las tijeras, dice, ¿yo qué te he hecho? Para que empieces a trozarme por todos los lados. Bueno, sí hace falta podar, porque los objetivos de la naturaleza y de la selección natural no son los mismos que los objetivos de los seres humanos. La naturaleza lo que busca es perpetuar la especie, y para eso no para de meter mecanismos de diversidad genética por hibridaciones, un mecanismo que se llama de recombinación genética, las mutaciones, etcétera, etcétera, y tener mucha variabilidad para que si cambian las circunstancias del entorno siempre haya supervivientes de la especie, ¿vale? Y esto en el caso de los frutales, ¿cómo lo consiguen? Lo consigue normalmente multiplicándose por semilla, que todos los individuos son distintos, y teniendo muchas semillas. Y para tener muchas semillas lo que hace un árbol es tener muchos frutos pequeños y con muchas semillas cada uno. Pero el ser humano no quiere esto. El ser humano lo que quiere es una sola variedad que tenga buenas características desde el punto de vista del ser humano. ¿Y cuáles son? Son buenos calibres, en el caso, por ejemplo, de las manzanas rojas, buenos colores. En el caso, por ejemplo, ahora si queremos el cultivar de forma intensiva los árboles, necesitamos patrones enanizantes y variedades también poco vigorosas, y esos son los principales factores de cara a tal. Pero, bien, ¿qué ocurriría con un árbol, por ejemplo este castaño, sin la intervención humana? ¿Cuál sería su evolución natural? La evolución natural es que estas ramas irían cargando poco a poco de castañas y con el peso se irían arqueando, y cuando alcanzasen cierta curvatura de esta yema, que ya pasaría a ser apical en sustitución de esta, saldría una vara muy recta, un chupón muy vigoroso, y este otro trozo, a base de arquearse, iría perdiendo vigor y ahí quedaría, ¿vale? Bueno, los aspectos fisiológicos que determinan cómo hay que practicar la poda, básicamente serían: primero, existe una competencia entre fruto y rama. Es decir, si hay muchos frutos, el crecimiento vegetativo va a ser escaso, y viceversa. Si cortamos muy corto en la poda y salen yemas con unos brotes muy vigorosos, eso va a competir por el alimento con los frutos, y va a haber menos frutos y más pequeños. Ese es el primer factor. Segundo factor, la dominancia apical. Vamos a ver. El geotropismo. El geotropismo sería positivo en las ramas, van vertical hacia arriba, y negativo en las raíces, van vertical hacia abajo. ¿Y esto quién lo determina? En primer lugar nos encontramos con esta yema que la llamamos apical, que está en la punta de la rama. Y esta yema genera unas fitohormonas que son auxinas, concretamente es el ácido endoracético, que según la concentración en la que esté situada a lo largo del árbol va a favorecer la brotación de una yema o la va a inhibir. El tema de las fitohormonas es complejo, ¿eh? Es la manera que tiene el vegetal de pasar señales y mensajes de unos órganos a otros. No tiene sistema nervioso, y es la manera de mandar órdenes de una zona a otra. Entonces, una misma hormona puede actuar de forma distinta en un órgano distinto. Es decir, la misma hormona puede actuar de una manera en los brotes y de otra manera, incluso contraria, en la raíz. Lo mismo pasa con las concentraciones. Una cierta concentración de una hormona puede producir un efecto en un órgano y el contrario a una concentración mayor, ¿vale? Y luego, además, por otra parte, las interacciones entre las dos hormonas, entre las hormonas, también determina reacciones distintas. En este caso concreto de la brotación, de la dominancia apical, ¿qué nos encontramos? Los brotes de arriba de la yema apical generan ácido endolacético. Las raíces, desde las puntas de las raíces más tiernas,
generan citoquininas, que suben hacia arriba. El ácido indolacético baja por gravedad hacia abajo. Las yemas más cercanas a la yema apical, que son estas, todas estas tienen, como la concentración es bastante alta, podrían brotar, pero a partir de aquí ya la concentración es más baja e inhibe su brotación, ¿vale? Bueno, bien, ahora, ¿qué ocurriría si cortamos esta rama por aquí? Vale, hemos quitado ya la yema terminal y esta ha pasado a ser ahora la nueva yema apical, pero todavía no tiene la zona donde se generan esta hormona, el indolacético, y es los primordios de la hoja. Son unas hojitas minúsculas, pequeñitas, porque aunque no lo parezca, que habría empaquetada un rudimento de planta con todos sus órganos, sus futuras yemas, sus futuras hojas, etcétera, etcétera. Vale, entonces esta todavía no genera suficiente cantidad de indolacético. Sube por aquí las citoquininas y en estas otras yemas lo que hace la citoquinina es, estas yemas no brotan porque está desconectada la yema de los haces vasculares, o sea, de los tubos que llevan el alimento a la yema para hacerla crecer, ¿vale? Está desconectada. Cuando suben las citoquininas se produce un proceso de diferenciación y conecta los haces vasculares con la yema. Y entonces estas yemas que estaban inhibidas por la culpa de la apical que estaba aquí arriba, empiezan a brotar, ¿eh? Y ya hemos perdido la dominancia. Entonces, un corte de la yema apical implica brotación de las yemas que estaban inhibidas. Vamos a ver. Continuando con el tema de la dominancia apical. ¿Qué ocurre con qué ocurre con una rama como esta que el año pasado ya se ve que tuvo carga de castañas y se quedó horizontal, ¿vale? Cogió peso y se quedó horizontal. En esta rama no había una yema apical claramente dominante. Y lo que ocurrió es que el poco giberélico que se generaba por aquí o por estas yemitas cuando todavía no habían brotado, bajaba a la parte baja, ¿eh? Y inhibía la germinación de las que había aquí en la parte baja, que en ese momento no había ninguna. Las que estaban un poco más altas, resulta que recibían las citoquininas y brotaron en la misma campaña. Y brotaron de forma anticipada en la campaña anterior. Esto ha venido por el arqueamiento de esta rama, ¿vale? Estas van a tener tendencia a fructificar este mismo año, porque son ramas débiles y van a tener tendencia a fructificar este mismo año. Y están haciendo lo que le toca a la dominancia apical, que es intentar ponerse en porte vertical. Entonces, esta rama, a efectos de poda, por ejemplo, ya que estamos en ella, esta rama, bueno, lo más normal sería eliminarla por aquí, porque es que luego me va a complicar un poco pasar con la maquinaria por debajo, ¿no? Pero caso de que no lo hiciéramos, esta máquina, y quisiéramos mantener la rama, esta rama habría que cortarla como mucho por aquí, porque si no cargaría mucho de fruta, sería una castaña pequeña, débil, y no valdría para nada. Entonces lo que lo haríamos sería cortarlo por aquí, y lo que haría de forma natural el árbol es regenerarse a partir de esta rama que crecería hasta arquearse de nuevo con la carga y volver a arrancar el ciclo. Y un último factor que condiciona la poda a efectos fisiológicos sería la relación carbono-nitrógeno. En pocas palabras, la relación el carbono es toda la cantidad de leña que hay más las sustancias que haya de reserva. Y el nitrógeno son unas sales minerales, normalmente nítricas, que se van a subir por la raíz, van a subir por los vasos leñosos en este caso, utilizando la energía que se ha captado con la función clorofílica, se va a transformar esas sustancias, esos nitratos, en proteínas, en último término en proteínas. Vale. Entonces, relación carbono-nitrógeno. Si nosotros hacemos una poda muy intensa, pongamos que cortáramos por aquí, ¿vale? Lo que estaríamos haciendo es quitar mucho carbono. Toda esta rama es fundamentalmente carbono. Si encima le echásemos un montón de abonado nitrogenado allí, lo que habríamos es desequilibrar la relación carbono-nitrógeno. Tendríamos un numerador, el carbono, muy pequeño y un denominador, el nitrógeno, muy alto. En esas condiciones, con una relación carbono-nitrógeno pequeña, baja, lo que va a hacer el árbol es vegetar fuertemente y no va a fructificar. Lo que ocurriría es que saldría por aquí una rama súper vigorosa y súper vertical. Viceversa, si no cortamos absolutamente nada y para colmo el árbol está empobrecido y no le echamos ningún tipo de amonado nitrogenado, lo que va a ocurrir es que tenemos una relación carbono-nitrógeno muy alta y lo que va a hacer es fructificar muchísimo muchas piezas con calibres muy pequeños, ¿vale? Bueno, una vez sentadas las bases de la poda, vamos a explicar los tipos de poda que hay. En principio, básicamente hay dos. Uno sería la poda de formación, donde tú defines cómo va a ser la arquitectura del árbol, ¿vale?
Y luego ya, en una siguiente fase, cuando ya empezase a fructificar, sería una poda de mantenimiento, una poda de fructificación. Y ocasionalmente una poda de rejuvenecimiento del árbol, si es que quieres alargar su vida útil, ¿vale? Entonces, la poda de formación. En esta diapositiva vemos los sistemas de formación, un poco cómo ha ido siendo su evolución a lo largo del tiempo con la tecnología que hubiera en cada momento. La primera formación era en vaso y iban marcos bastante grandes, por ejemplo en castaños 10x10, 15x15 y en otros frutales 5x5 por ahí. Y en realidad tiene un problema y es, a medida que va, como ocupa mucho espacio y un marco muy grande y la copa es muy grande, la relación que hay entre la zona verde y la zona gris, que sería la zona sombreada, es una relación bastante baja. Es decir, hay mucha zona improductiva interior para una periferia que sí es productiva. Una pequeña mejora de eso ya sería la pirámide, que tiene una relación ya entre superficie exterior y zona interior mejor. Y admitiría marcos más estrechos. Yo, por ejemplo, tengo castaños a 7x5 en pirámide, que se adaptan muy bien, pues tiene mucha dominancia apical, y en regadío, con fertirrigación, ya con riego por goteo y tal, y se adapta bastante bien. El siguiente avance que hubo con la tecnología era ya el eje central. El eje central ya implica marcos es muy frecuente en manzano y peral, y implica ya marcos de 4 por 1,20, 1,50 por ahí. Y ya riego por goteo con abonado, con fertirrigación. Y ya necesita de patrones enanizantes, que en manzano y peral sí que hay una amplia, o sea, hay muchísima gama para elegir, pero por ejemplo todavía no lo hay en castaño porque no hay mercado como para que haya investigación por parte de los viveros en buscar patrones enanizantes y entonces no se pueden ir a marcos muy estrechos, ¿vale? Entonces aquí ya vemos que la relación que hay entre la zona verde, que es la zona que produce fruta, respecto a una pequeña zona interior en la parte de abajo, porque se ensancha un poco la copa en la parte de abajo y esta zona gris ya será improductiva, es mucho mejor que en cualquiera de los dos anteriores, ¿eh? Y ya una evolución de esto ha sido el seto. El seto ya es marcos aún más estrechos, pero lo que es más importante todavía, la anchura aquí de la copa pues puede ser de 80 centímetros, 60 centímetros, con lo cual la luz entra por todos los lados. A efectos de temas de fitosanitarios, el aire corre mucho mejor y hay menos enfermedades, los productos penetran mucho mejor y lo más importante, permite mecanizar la poda con herramientas de corte por este lado y por arriba, con barras de corte o con discos, ¿eh? Y luego tarde o temprano, cuando ya tengamos con máquinas cosechadoras de fruta que estén bien evolucionadas, pues va a facilitar muchísimo la recolección, cosa que, por ejemplo, en un vaso pues prácticamente ya sería imposible, estaría descartado. Bueno, y ahora efectos prácticos. ¿Cómo hacemos, qué operaciones tenemos que hacer en el árbol para conseguir esas formaciones? Bueno, cuando es en vaso, lo que hacemos sería el primer año despuntar aquí y cogeríamos ramas de la parte alta, dejando aquí un espacio libre para que la fruta no toque el suelo, y cogeríamos 3 ramas abiertas. La última siempre a lo largo del verano va a intentar dominar, más vertical, y la pinzamos si hace falta en verano, y al año siguiente lo que vamos haciendo es estas ramitas laterales que salieron de cada una de las ramas principales, las cortamos y les obligamos a bifurcar. Y así hasta el final. La pirámide está especialmente indicada para especies que tengan porte erguido y mucha dominancia apical. Y aquí casi lo que cuesta es casi lo contrario, cuesta bastante hacer estos vasos de la parte baja. La tendencia del árbol es a irse hacia aquí arriba. Entonces lo que haríamos sería recién comprado, cortaríamos por aquí, escogeríamos 2 o 3 ramas abiertas. La última rama siempre va a salir mucho más vertical. En el invierno la cortaríamos por aquí. Con eso lo obligaríamos a brotar, si es que no lo habían hecho, a estas otras ramas laterales. Y al año siguiente, otra vez de nuevo despuntamos por aquí, le obligamos a brotar. Pero lo que intentamos es siempre fortalecer este primer piso, estos primeros pisos de abajo, porque la tendencia del árbol va a ser justo la contraria, irse hacia arriba. Si no hemos consolidado bien este primer piso, lo que haríamos sería despuntar de nuevo esta por aquí y obligar a consolidar todo esto. Y ya dejaríamos la construcción del siguiente piso por otros años. En el eje central se parecería bastante a la pirámide, sería como el hermano menor de la pirámide, solo que a marcos más estrechos, ¿eh? Y en seto, pues prácticamente parecido, más sencillo todavía,
Y aquí tenemos una planta de todos los sistemas de formación y ya estamos viendo aquí que esto se ha cortado por aquí, se ha cortado por aquí con una herramienta de corte. El seto está muy de modas y hay una explosión y una expansión y ahora mismo se está imponiendo pues, en casi todas las especies. Ya está en el almendro, están los olivos y tarde o temprano llegarán manzanos y perales. Este árbol, por ejemplo, está formado en vaso. Y vaso es, como su propio nombre indica, hacer como una copa. Dejar hueco lo de dentro, un corte aquí en el eje central, ¿vale? Le obligas a bifurcarse, intentas dejar todo esto de aquí dentro vacío para que entre la luz y esa sería la poda más clásica y más antigua que hay. Otro tipo de poda, que es muy adaptada para los castaños, sería la pirámide. La pirámide es en un solo eje y es una forma, pues como su nombre indica, más bien que piramidal sería cónica. Vale, el eje principal se va cortando y por eso va cizagueando a lo largo de varios años. Y se intentan abrir las ramas y este ya es para marcos más pequeños. Por ejemplo, en castaños, pues esta poda sería adecuada para marcos. Yo en esta finca lo tengo a 5x7, con la intención de que alguna vez cuando se hagan muy grandes, arrancar, si hiciera falta, cortar el de 5x7 y ya quedaría a 10x7, pero en su momento. Y lo hago así porque si no, ahora ponerlo a 10x7 no, estaría muchos años sin coger dinero, solo la mitad del dinero de la finca, ¿vale? Entonces, de esta manera, cuando ya las copas se toquen y se estorben mucho, cortaremos uno sí y otro no, y ya está. Bueno, pues hasta aquí estos fundamentos de la poda. ¿Podría uno ponerse a podar sin haber conocido todo esto? Pues sí. ¿Y podría hacerlo bien? Pues sí, hay muchos podadores que son profesionales, podan muy bien y no sabían todos estos fundamentos, pero sí saben lo que está ocurriendo. Entonces, además de que es conveniente para ser un podador en vez de un simple cortador de ramas o un leñador, en un caso extremo, también es bonito conocer qué es lo que está pasando y por qué está pasando, y conocer el árbol y conocer cómo va a reaccionar el árbol cuando nosotros intervenimos sobre él. Eso es interesante. Entonces, a continuación de este vídeo voy a hacer una segunda parte que ya va a ser 100% práctico. Va a ser ya sobre árboles concretos, cortando, y de diferentes edades, de diferentes portes, de diferentes variedades también. Unos van a ser de formación y otros van a ser ya directamente de fructificación. A ver si os gusta. Nada, si os ha gustado, pues darle un like y os suscribís y ya se os irán notificando los vídeos según los vaya subiendo. ¡Hala! Gracias.